Bueno, hermanos, voy a estar predicando en el libro de Hechos 15. Voy a leer el versículo 2 y luego me voy a ir al otro versículo. Gloria sea al Señor. Dice la palabra: honrando el poderoso nombre de Jesús. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hombres. Gloria a Dios. Y luego vamos a leer allí mismo en el capítulo 15 de Hechos, del 39 al 41. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a la iglesia. Gloria a Dios. Santo es el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, aquí vemos, ¿verdad? Leí al comienzo porque realmente también ahí pues Pablo habla, ¿verdad? Desde el comienzo del capítulo 15, ¿verdad? Y son problemas a veces que no tienen nada que ver con la obra del Señor, ¿verdad? Sino que son problemas, digamos, personales, ¿verdad? Que tal vez por cuestiones de formas de trabajar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, Dios me puso que hablara de este tema porque a veces nosotros nos confundimos, gloria sea al Señor, ¿verdad? Y a veces nosotros no entendemos también los planes del Señor, gloria sea al Señor, ¿verdad? En esta mañana. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que Pablo y Bernabé como que se pelean, gloria a Dios, ¿verdad? Se pelean entre ellos, pero no por causas teológicas, ¿verdad? Esta discusión entre ellos no es por cuestiones de trabajo, sino por problemas de comunicación entre ellos, gloria a Dios, ¿verdad? No es un problema espiritual propiamente, pero sí vemos que hay una obra, ¿verdad?, del diablo que se quiere mover en medio de ellos, gloria sea al Señor, y los quiere poner en enemistad. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado siempre con estas cosas, ¿verdad? Esto también implica a cristianos que sirven a Dios y cristianos que no sirven a Dios también, porque muchas veces, hermanos, a veces usted puede no necesariamente estar sirviendo al Señor, pero sí pues puede usted ser un buen cristiano, y que por una cuestión que el diablo, pues como decimos nosotros comúnmente, meta la cola en nuestra vida, puede dañar eso avanzado que llevamos en el cristianismo. Gloria sea al Señor. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos va a desenmascarar a nosotros esas debilidades que tenemos. Y vemos aquí pues que Pablo y Bernabé, Pablo sobre todas las cosas es un hombre que de mucho alcance, ¿verdad? Es un hombre de mucho alcance espiritual, y que también se vio involucrado en este tipo de discusión. Dice que cuando ellos estaban trabajando juntos, ¿verdad? Porque habla
en el 15 lo vemos como un tema de que, bueno, habla del tema de la circuncisión, ¿verdad? Pero también en el caso de ellos eran servidores del Señor. Y dice de que la discusión de ellos, ¿verdad? Comienza porque, bueno, Pablo no quería llevar a Juan. Al parecer Juan se había apartado o no los habían acompañado, dice aquí, ¿verdad? No los habían acompañado cuando ellos estaban en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, pues Pablo dice que no, porque ellos no quisieron trabajar cuando en la obra, dice, cuando ellos estaban trabajando, ¿verdad? Entonces dice, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo, dice, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces, la molestia de Pablo era porque el hermano no había trabajado en la obra del Señor, ¿verdad? Esa era la molestia y entonces dijo él, no lo llevemos por eso, dijo, no lo quiero llevar, o sea, un pequeño castigo, ¿verdad? Porque dijo, no hace la obra de Dios, no lo voy a premiar, dice que ande conmigo en el ministerio, ¿verdad? Entonces, hermano, este tipo de cosas, ¿verdad? También se mueven en todas las iglesias, hermano. Lo hemos vivido, ¿verdad? Y creo que nosotros tenemos que tener paciencia, tolerancia. Y me motivé a predicar, hermanos, porque pues he platicado con siervos y siervas del Señor que me dicen, me voy a ir de la iglesia porque a mí no me premian, a mí no me ponen a predicar, a mí no me enseñan, a mí esto, ¿verdad? Pero uno tiene que tener paciencia en los asuntos del Señor, ¿verdad? Uno tiene que tener esa paciencia y esa paciencia, hermano, solo va a ser manifestada a través de la prueba. Gloria sea al Señor, ¿verdad? A través de la prueba que Dios nos pone a nosotros. Entonces, si nosotros no somos pacientes en el Señor, pues nunca vamos a lograr esos propósitos que Dios tiene para con nosotros. Y pues entonces me comentaban que mire que es que a mí me molesta, yo no sirvo para soportar y entonces pues no sirve para la obra de Cristo, ¿verdad? Porque la obra de Cristo de eso se trata, prueba tras prueba tras prueba, ¿verdad? Y entonces nosotros hay veces que decimos, ya no sigo el camino, pero si yo he decidido servir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, tengo que tener la fortaleza en mis pies, ¿verdad? Ahora, si usted recibe un llamado de Jesús y dice Jesús, ahora vas a trabajar para mí de manera personal, que vemos el caso de Pablo, ¿verdad? Pablo se movía de ciudades en ciudades trabajándole a Jesucristo y fundó muchas iglesias, muchas obras, Pablo, pero siempre guiado por el Señor, ¿verdad? Aún en las tribulaciones, Pablo era guiado por el Señor siempre, siempre, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues eso no está mal también, ¿verdad? Pero siempre ha sido de la mano del Señor. Entonces vemos que esta prueba, ¿verdad? Desenmascara un poco estas cosillas pequeñas, ¿verdad? Que nos pueden perturbar en el camino y que la obra de Dios se vea un poco afectada. Gloria sea al Señor. ¿Y esto por qué es, hermano? ¿Por qué le predico esto? Porque nosotros debemos de entender que cuando un pastor falla, que cuando un evangelista falla, que cuando un profeta falla, o cualquier líder de Dios que esté al frente trabajándole a Dios, no es porque falló, porque es malo o porque no es cristiano, ¿verdad? Aquí vemos que Pablo sigue trabajando en la obra de Dios, es porque Dios las permite, hermano, muchas veces para que veamos de que no somos la santidad caminando, gloria a Dios, ¿verdad? Que no somos esas personas que creemos que somos lo último, la última Coca-Cola del desierto. Gloria a Dios, ¿verdad? Y también Dios mostrándonos que somos vasos de barro, ¿verdad? Entonces veamos lo que dice Corintios. La carta de Corintios, capítulo 4, hermano, 4:7, dice la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder de Dios
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, estas cosas Dios las permite, hermano, porque quizás usted al leer este texto va a decir, Pablo peleaba también con los hermanos, Pablo discutía también con los hermanos. Sí, eso es normal que un líder del Señor, ¿verdad?, se vea afectado por estas cosas pequeñas. Gloria a Dios, que son pequeñas, digo yo, ¿verdad? Porque comparado con lo que nos espera, si nos portamos mal y no corregimos nuestro caminar, es peor. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Entonces, por eso, porque Dios permite que veamos estas cosas y las permite, y Pablo me gusta mucho que escribe estas debilidades aquí en la palabra, porque son debilidades, hermano. Las escribe y nos deja un gran ejemplo a seguir, ¿verdad? De que nosotros veamos que estas cosas van a pasar, ¿verdad? Estos momentos malos entre los cristianos van a pasar, hermano, y que son normales, ¿verdad? Que no los veamos como algo que para siempre, ya no le voy a hablar al hermano, no le voy a hablar a la hermana, sino pues que nosotros sepamos que estas cosas son normales en el camino del Señor, pero que se deben superar en el corazón, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros las superamos de que no tengo nada, pero cuando vemos al hermano, cuando vemos a la hermana, ¿verdad? Nos hacemos los disimulados, gloria sea al Señor. Entonces, hermano, no tenemos que tener corazón de hipócrita, ¿verdad? Sino que tenemos que ser sinceros en el corazón. Acuérdense que el corazón lo lee Dios, no lo leen los hombres, lo lee Dios. Y uno tiene que estar siempre pensando que a Dios al que le tiene que mostrar el corazón, qué hay en el corazón, ¿verdad? Entonces ya vimos aquí que la excelencia, ¿verdad?, del poder de Dios, la excelencia, dice que el tesoro, dice que está en vasos de barro. Tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el tesoro? El Señor Jesucristo es el tesoro, ¿verdad? En vasos de barro que somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, aquí al mostrar estas debilidades, ¿verdad?, entre hermanos que hacen la obra de Dios, no es más que Dios diciéndonos, ¿ves? Hay imperfección. Gloria a Dios, hay imperfección, aunque ellos llevan la obra de Dios, ¿verdad?, la perfección, la excelencia de Dios, ¿verdad?, pero en ellos hay imperfección, ¿verdad? Entonces ellos no son perfectos, está diciendo el Señor en esta palabra. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Nuestro corazón es engañoso y en algo tan pequeño, ¿verdad? En algo tan pequeño nos muestra a Dios cómo es nuestro corazón, cómo el corazón de nosotros se puede ver afectado. Gloria sea al Señor. Hay alguien que es más alto que nosotros, ¿verdad? Y yo debo de creer que siempre va a haber alguien más alto que yo, ¿verdad? Y que por lo consiguiente yo voy a errar, ¿verdad? Entonces, hermano, no se trata de creer, de que yo debo de creer lo que dice Él. Yo debo de creer lo que dice Él, ¿verdad? No lo que pienso yo. Gloria sea al Señor. Entonces Dios nos está diciendo en esta mañana, yo quiero que te enfoques en lo que yo pienso, no en lo que vos estás pensando, ¿verdad? Y esto pues para que no nos lleve a una mala comunicación como le está pasando a Pablo en este versículo con el hermano Bernabé. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, llorar por lo que somos, ¿verdad? No por lo que tenemos, hermano. Lloremos siempre y preocupémonos por lo que somos y no por lo que tenemos. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros estamos preocupados por lo que hay, por lo del ministerio. Por ejemplo, yo, ¿verdad?, no me debo de preocupar tanto por el ministerio del Señor, porque el ministerio es del Señor. Yo me debo de preocupar por mi persona, ¿verdad? Por mi persona, porque yo a veces, hermano, cuando el Señor me pone a trabajar, ¿verdad?, yo estoy preocupada porque yo ande bien con Dios, ¿verdad? Pero no debo de estar preocupada por el ministerio, porque el ministerio es del Señor, ¿verdad? Y Él lo cuida mejor que yo. Pero sí, yo me debo de preocupar por mí misma,
de que las cosas que yo hago estén, ¿verdad?, agradables al Señor. Y si no están agradables, buscar cómo mejorarlas, hermano. Entonces, esto es uno de los primeros pasos que debemos nosotros de cuidar en el ministerio del Señor. Bienaventurados los mansos, dice la palabra del Señor, porque después de reconocer su condición, lloran y bajan la cabeza y piden perdón para que les pongan el yugo ligero de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios dice en su palabra, su yugo es ligero, ¿verdad? Pero tenemos que ser mansos, gloria a Dios. Tenemos que ser mansos. Si somos mansos, vamos a llorar y vamos a reconocer nuestra condición, ¿verdad? Vamos a bajar la cabeza también porque vamos a reconocer que el que nos ha llamado es más grande que nosotros, ¿verdad, hermano? Y entonces vamos a poder fácilmente dejarnos poner el yugo de Dios, ¿verdad? Que también la palabra de Dios dice que es ligero de llevar. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, las diferencias de estos hermanos no eran por intereses personales. Aquí no dice que porque vos me diste la ofrenda más que el otro, ¿verdad? No hablan nada de intereses personales aquí. No habla de que el uno recibió más que el otro, nada de eso, ¿verdad? Era problema meramente de comunicación lo que tenían los hermanos, de desacuerdos porque sus formas de trabajar no eran iguales. Gloria sea al Señor, ¿verdad? También vemos que el conflicto, ¿verdad?, es bastante honesto y sincero, porque aquí le dice de manera bien transparente Pablo a Bernabé, no, le dice, no quiero que ellos vayan por tal y tal razón. En la obra de Cristo se tiene que ser bien transparente, ¿verdad? Se tiene que tratar los asuntos de manera sincera, no egoísta, ni maliciosa, ni hipócrita. Gloria sea al Señor. Entonces, estos son los diferentes conflictos que a veces vive la iglesia, hermano, y que a veces nosotros por esos conflictos podemos hasta botar la obra de Cristo. Entonces, hermano, la obra de Cristo no se puede detener, ¿verdad? Por cosas pequeñas. No debemos dejar que los conflictos detengan el reino de Dios. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en la obra del Señor y que la obra de Cristo avance, ¿verdad? El reino de Dios debe de avanzar. Entonces, hermano, y nosotros tenemos que seguir, ¿verdad?, afirmando a nuestros hermanos y hacer la obra. Aquí Pablo dice, ¿verdad?, que hay que avanzar, dice, hay que ir a hacer la obra. Él se propuso y fue a lo que había dicho. Vamos a ir a visitar a los hermanos para ver cómo están, dice él, ¿verdad? Y ahí pues comienza el enemigo a meterse en medio de ellos. Y bueno, dice aquel, no, llevemos, Pablo dice, vamos fulano y fulano, pero dice Bernabé, no, llevemos también al fulano y al sutano. Entonces ya entra ahí otra segunda orientación, y allí es donde ya Satanás aprovecha para meterse, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, cuando estamos trabajándole al Señor, que nosotros, ¿verdad?, no seamos instrumentos ni de que vayamos a causar, ¿verdad?, agravio en la obra de Cristo. Gloria sea al Señor. Y quiero que veamos también, hermanos, que Pablo, ¿verdad?, Pablo también habló ya en su último momento, ¿verdad? Habla con sus hermanos, y creo que aquí Pablo también hace un reconcilio con sus hermanos, ¿verdad? Y voy a leer en el libro de Primera de Timoteo, gloria a Dios, Segunda de Timoteo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Segunda de Timoteo 4. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios.
procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí vemos, ¿verdad?, que él le dice, solo Lucas está conmigo. Dice, toma a Marco y tráelo contigo. Se recuerda que cuando Bernabé le dice que vaya Juan y vaya ¿verdad?, mencionaron a Marcos también, ¿verdad? Entonces aquí Pablo ya en sus tiempos finales está llamando que le lleven a Marcos también, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos ver que aquí hay un reconcilio entre Pablo y Marcos. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Porque Dios nunca va a dejar para siempre esos conflictos, hermanos. Esos conflictos siempre tienen que superarse en el camino para que la obra de Cristo pueda marchar bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, hasta aquí me ha ayudado el Señor, que me llamó mucho la atención esto que me mostraba el Señor aquí, como también los apóstoles, ¿verdad?, tenían estos problemas de comunicación, tenían estos problemas de discusiones, ¿verdad?, por la obra del Señor, que vos pensás así, yo pienso así, y bueno, pues entonces lo veo como normal, ¿verdad? Pero no debe de darse, gloria a Dios. Pareciera que es normal, pero no debe de darse, porque aunque la obra continúa y aunque la obra se hace bien, ¿verdad?, pero también no es bueno que hayan ese tipo de afectaciones en el camino del Señor, ¿verdad? Entonces espero que de esta manera haya solventado un poco las consultas que me hicieron también referente a estos problemas que se dan en las iglesias del Señor, ¿verdad? Y que son necesarias para el crecimiento en la obra de la formación de nuestra vida, hermanos, como cristianos, ¿verdad? Así es que le damos la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Señor Jesucristo por ayudarnos a entender un poco lo que pasa en los ministerios y lo que pasa en la obra de la evangelización de su palabra. A Dios damos toda la gloria, toda la honra y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén.